Exclusión en la educación superior. Año con año se publican cifras alarmantes sobre los jóvenes que no logran ingresar a universidades públicas. La jornada en el 2015 publicó que 9 de cada 10 aspirantes son rechazados de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM, siendo estas las universidades públicas con mayor demanda. ¿Qué pasa con estos jóvenes? El colectivo social les nombra no seleccionados o rechazados, pero la palabra correcta es excluidos. Ante tal panorama es lícito preguntarse quién es el culpable, si es que existe, en qué contexto surge el problema, cuáles son las consecuencias a nivel individual y social, y aún más importante, ¿existe alguna posible solución? Interrogantes que espero esclarecer a lo largo de este sencillo reportaje. Existen quienes afirman que el Estado es responsable de dicho problema. Revisemos un poco de historia. A principios de los 80, América Latina entró en la conocida crisis de la deuda externa. Los mercados financieros cortaron los créditos y exigieron el pago inmediato. México tenía que pagar la deuda externa. Nuestro desarrollo estaba basado en los préstamos extranjeros que habían sido retirados por la crisis mundial, por lo que no podíamos generar el pago sin la inversión extranjera. Se tuvo que pedir un préstamo al Banco Mundial, aceptando las reformas estructurales y a largo plazo los ajustes económicos que enmascaraban el neoliberalismo. Queda implícito la presión y el control en el desarrollo político y económico que estas instituciones ejercen. Básicamente aprovechan la desregularización de tipo financiera que provoca que los capitales especulativos tengan mayor libertad de circulación. En el mismo sentido, la desregularización de la inversión productiva significa eliminar los obstáculos jurídicos que interfieran en la expansión del capital. Por ejemplo, la flexibilidad de las legislaciones laborales o ecológicas. Sin importar la preocupación del Estado, este se ve limitado a invertir y cambiar aquello que no favorezca las reformas estructurales. El Estado puede preocuparse por los muchos jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior, pero no puede realizar ningún cambio socioeconómico que perjudique a las reformas estructurales con todo y a su neoliberalismo. Juzguemos ahora a la sociedad y sus modelos político-económicos. El neoliberalismo es la doctrina política económica profesada por la mayoría de las naciones, incluyendo a México. Retoma el liberalismo clásico y lo reconstruye en contexto capitalista, con las premisas centrales de limitar las funciones del Estado dentro de la economía y permitir libertad a los participantes del mercado. Para observar sus efectos, situémonos en México postrevolucionario, de 1920 a 1940. Este periodo se caracterizó por el abatimiento económico, sobre todo en el campo, la escasez de carreteras o caminos vecinales, pésima distribución de agua, falta de control político en las regiones más distales y una ausente moralidad oficial. Todo esto alimentaba la falta de sentido social de los mexicanos. México era un país rural. El neoliberalismo apoya el libre mercado. Aquí aparece el mercado extranjero en la nación, con todo y su industria, demandando el paso del México rural al México urbanizado. Por supuesto, la urbanización no se dio de forma homogénea dentro del territorio. Se congregó en zonas específicas que facilitaban la importación y la exportación. El campo no era prioridad. Los campesinos se vieron obligados a migrar, adaptando sus costumbres, tradiciones y creencias a su nuevo hogar. Debieron de aprender una nueva forma de trabajo que implicaba maquinaria, tecnología y aceptar la nueva estructura laboral, caracterizada por la presencia de tecnología que aumenta la productividad, disminuye el número de empleados y requiere técnicos, personas capacitadas para utilizar maquinaria. En respuesta a esta necesidad, México establece el Plan Escuela de la Unidad Nacional, una escuela para la industrialización, la cual perseguía capacitar al alumnado para integrarse de manera pronta y favorable
al desempeño de algún oficio o al manejo de alguna maquinaria. Un mexicano obediente y disciplinado. Un excelente técnico que no requiere la educación superior. La baja intervención del Estado sobre la economía lo llevó a reducir los gastos sociales, los famosos subsidios, que estaban destinados a apoyar a la población más vulnerable. Lentamente fueron desapareciendo y aumentando la pobreza. Despacio se va dando un proceso económico, social y tecnológico que provoca un mundo más compenetrado e interconectado, conocido como globalización. Poco a poco comenzaron a ocurrir encuentros culturales dentro de nuestro país. Fue posible observar el proceso de aculturación, donde la cultura dominante descalificaba la cultura local, o sea, la nuestra, y el proceso de inculturación, donde se introducían patrones culturales respetando los nuestros. Así México fue americanizándose. Digo americanizándose porque la mayoría de la presencia cultural dentro de la nación es proveniente de Estados Unidos, ya que son los dueños de las grandes transnacionales que se encuentran en nuestro país. Revisemos los efectos del neoliberalismo en México. Empecemos por las ventajas. Aumento de la exportación e importación, presencia de mercado extranjero y bastante modernización de ciencia y tecnología. Abordemos las desventajas. Pobreza, desempleo, impuestos, inflación, malos salarios, aumento de la deuda externa, migración, desplazamiento del mercado nacional que origina fuga de capital y, a nuestro parecer, el más preocupante, una necesidad de sobreconsumo, que nos han hecho acreedores al título de sociedad del consumo. Al aumentarse las demandas de consumo, se aumentó la producción y por ende la demanda de recursos naturales. Por eso hay quien piensa que el único freno para el desarrollo y por ende la calidad de vida, educación y salud son los recursos naturales. Enjuiciemos al medio ambiente, a la relación desarrollo y medio ambiente, para ser exacta. Los aumentos de la demanda en recursos naturales, sobre todo los destinados a obtener energía, generaron efectos sobre la biosfera que indujeron la modificación de los procesos geológicos y ecológicos, el famosísimo cambio ambiental. El cambio ambiental provocó diferentes impactos sobre la humanidad. No es uniforme. Las oportunidades de vida dependen de quién es el individuo. Los bienes ambientales se tornan cada vez más escasos. La riqueza y el poder distinguen las clases sociales, resaltando la pobreza que nada ayuda a la educación. La inequidad y la pobreza dan enfoques diferentes al cambio climático y a la manera en la que se le podría hacer frente. De esta manera surge el desarrollo sustentable, definido como el proceso dinámico que persigue el desarrollo, el potencial humano, mejorando la calidad de vida, pero protegiendo a la biosfera. El desarrollo sostenible busca evitar el cambio ambiental, aliviar la pobreza, modificar el funcionamiento de la economía en pro de la ecología y cambiar el estilo de vida con una dirección más amigable respecto al medio ambiente. Al parecer, los recursos naturales no son el problema, sino la forma en la que los seres humanos negocian entre sí con el planeta. En dicho contexto, centrémonos ahora solo en la educación. A partir de los años 50, gracias a las políticas de expansión de la educación básica, cada vez más personas lograban concluir con éxito los diferentes niveles educativos, disminuyendo de alguna forma el rezago educativo y la deserción escolar. La estrategia consistía en perseguir la integración, escuela para todos, desapareciendo las desigualdades sociales por medio de la homogenización, por supuesto a favor de la cultura dominante. La demanda escolar se fue empujando hacia la educación superior y paulatinamente fue abriendo las puertas a sectores que habían quedado excluidos, aquellos que no podían gozar de sus derechos y obligaciones plenamente en cualquier ámbito.
Como respuesta al aumento de la demanda, las universidades realizan la selección de aspirantes mediante por lo menos un examen de conocimientos. La pregunta es, ¿qué tan confiables son estos exámenes? A nivel superior no hay mayor referencia. A nivel medio superior, el doctor Hugo Aboites afirma: el examen único también engaña cuando se ostenta como confiable, preciso e imparcial, de tal manera que a todos los jóvenes ofrece las mismas oportunidades. Eso es falso. El mismo Ceneval admite que en sus exámenes los hijos de familias de escasos recursos tienen un bajo número de aciertos. Se observa en términos generales, afirma el Ceneval, que a mayor ingreso familiar se obtiene un mayor porcentaje de aciertos. Lo anterior no es nuevo. Se sabe que los alumnos provenientes de hogares con escasos recursos poseen un ambiente educativo poco propicio, ya que el rendimiento educativo está vinculado a los contextos socioculturales predominantes en la escuela. Por tanto, el factor sociocultural parece ser determinante para la exclusión en la educación. Regresemos a la relación oferta-demanda en la educación. El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jarra Guerrero, señaló frente a conferencia de prensa: se estima que este año egresen del bachillerato alrededor de 340,000 jóvenes, mientras que en las instituciones de educación superior de la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos hay más de 463,000 espacios disponibles. Además, anunció que como una medida para que los jóvenes conozcan todas las opciones educativas, la SEP puso en marcha un portal de Internet llamado Un Lugar para Ti, donde se dan todas las opciones de educación superior en el área metropolitana de la Ciudad de México. En el portal Un Lugar para Ti se dan opciones de universidades públicas y particulares en su mayoría. Aunque existen los lugares, los jóvenes no pueden costearse una universidad privada. Para remediarlo, la SEP realizó un convenio con 14 instituciones particulares a fin de que den cuotas preferenciales a estudiantes que no sean seleccionados en las instituciones públicas por razones de espacio. Nuevamente, el factor socioeconómico está relacionado con la exclusión escolar. Los datos de la SEP muestran que la tasa de deserción en algunos estados es significativa. Pero, ¿por qué hay mucha demanda y considerable deserción? Esta contradicción apunta a problemas de fondo: la desigualdad, la exclusión y la pobreza en México, lo que al final de cuentas nos lleva a la cuestión del desarrollo y a la justicia social. Veamos el problema bajo el testimonio de Miguel, uno de los tantos jóvenes que, según sus palabras, no ha tenido suerte para ingresar a la universidad. Le interesa la carrera de farmacia impartirla por la UNAM en la FES Cuautitlán. Los datos oficiales de la UNAM establecen una demanda para la carrera de 141 lugares de los 38 disponibles. Consciente de esto, Miguel ha tomado diversos cursos para prepararse. Lleva 2 años esperando tener suerte. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Gracias por aceptar ayudarme con esta pequeña entrevista. No hay problema. Bueno, primero que nada, ¿por qué crees que no resultaste seleccionado? Bueno, yo creo que en muchos puntos el más importante pues es que a lo mejor todavía no tengo el conocimiento necesario para poder continuar como tal con el estudio. Supuestamente su examen de admisión es un examen para medir qué tanto conocimiento tiene uno, y si no lo he pasado, pues lo más especulativo es pensar que no tengo el conocimiento necesario para pasar. ¿Crees que te faltó preparación? Probablemente sea el motivo principal por el cual no he podido ingresar. ¿Sabías que, según datos de la SEP, se ofertan más lugares que la demanda en las universidades de la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos? ¿Qué opinas de esto? ¿Has considerado otras opciones de estudio? Pues probablemente haya muy buenas opciones de estudio en universidades privadas como, vamos, el TEC de Monterrey, pero una colegiatura del TEC de Monterrey es demasiado elevada
para tomarla como una opción para una persona con un ingreso como el mío. Finalmente, si entro a la universidad trabajando, pues no voy a poder dedicarle el tiempo suficiente a la universidad para poder seguir trabajando y estudiando a la par y obtener el ingreso pues para como tal la plantilla, la mensualidad de la universidad. No considero prudente una universidad privada por lo mismo. Es costoso. Muy costoso. Comprendo. Como tercer punto, ¿consideras que tu trayectoria académica te preparó para presentar el examen? Y la trayectoria académica que llevo hasta la preparatoria no la considero suficiente. Yo creo que más que conocimiento, pues es una forma de razonamiento la que hay que aprender. Y no es, vamos, la escuela es muy formativa y no tanto de razonamiento. Yo creo que eso es un punto que hace falta como muy importante en ese sentido, que los profesores intenten enseñar. Vamos, o sea, no es tan fácil, no es una pregunta muy puntual. A veces te preguntan cosas que hay que razonarlas mucho y rebuscarle un poco a la respuesta, no es así como directa. ¿Consideras que el examen más que un conocimiento es una forma de razonamiento de entendimiento? Sí, por lo menos para este punto sí. Comprendo. Si pudieras agregar algo a tu trayectoria académica, ¿qué agregarías? ¿Qué quitarías? Pues más que nada una forma de razonamiento, pues más que nada matemático, que es la mayor parte de que viene en un examen de admisión de ese tipo. Vamos, el examen UNAM tiene su parte de razonamiento matemático, igual que el del Poli y el de la UAM. ¿Piensas que todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades para participar en el proceso de selección? ¿O crees que existe alguna forma de exclusión en estos procesos? Pues evidentemente hay una forma de exclusión. Vamos, o sea, una persona que tiene algún problema, digamos, mental o alguna discapacidad visual, pues no podrá presentar para empezar el examen. No habría forma, o sea, simplemente en el examen si hace ruido, pues casi te lo cancelan en el momento. Entonces, pues ya estaríamos hablando como que sería muy complicado que te estén preguntando y que tú vayas haciendo la respuesta a la par como tipo de entrevista. Entonces yo creo que por lo menos una discapacidad de salud sería un problema de exclusión. Los grupos sociales más desfavorecidos tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos a los de la cultura que se consideraría normal. ¿Considera que los exámenes de selección respetan estas diferencias socioculturales? No del todo. Vamos, o sea, una preparación básica, digamos, hasta la secundaria, es, bueno, la considero yo mejor en una escuela privada. Creo que por lo menos hasta la secundaria sí es necesario tener, pues, supongamos un cierto margen de economía para el estudio, para llevarlo hacia el estudio. En la preparatoria ya no tanto, porque la mayoría de las preparatorias del área metropolitana pues ya están ligadas hacia una universidad, vamos, un CCH, una preparatoria, una Boca, pues ya están inclinadas hacia su nivel superior. Pero hasta la secundaria yo creo que sí hace falta una escuela privada. Entonces sí, digamos que la parte socioeconómica pues sí es necesaria, por lo menos hasta ese punto. Lo que quiero decir es que pues mientras más dinero tenga la familia o más recursos que le pueda dar al hijo para el sustento educativo, pues mejor le va a ir hasta nivel secundario. ¿Qué vendrían siendo los conocimientos básicos? Prácticamente. ¿Qué cambiarías en los procesos de selección a la universidad? Pues más que nada yo diría que un examen de aptitudes sería bastante interesante que se hiciera. Vamos, o sea, hoy en día un examen de conocimiento general como el que te ponen es bueno, pero un examen de aptitudes ayudaría mucho a que la gente, para empezar, pues no dejara la carrera porque no le gusta, porque muchas veces dicen, bueno, pues me meto a esta carrera a ver qué sale, ¿no? Pero vamos, o sea, el hermano tiene aptitudes para estudiar medicina y se mete a estudiar leyes, entonces, pues no es congruente. Entonces, una entrevista con un buen psicopedagogo pues te ayudaría a encontrar un punto de vista pues distinto al que uno tiene. Entonces sería un buen punto que agregaran en el examen de admisión. Como una especie de test vocacional. Por así decirlo.
pero yo diría que ya muy incluido a la universidad, sino no muy por fuera. Por parte de la universidad, no por parte del Estado. Así es. ¿Y no lograr el ingreso a la educación superior, de qué manera ha afectado tu desarrollo personal y tu ejercicio del deber ciudadano? Pues vamos, o sea, si no hay educación, o más bien si no me preparo en una universidad bien, pues el problema sería realmente después encontrar un buen trabajo. Y vamos, de por sí una persona con preparatoria, un salario es de 3,000 pesos, 4,000 pesos, exagerando, trabajando 8 horas. Entonces considero que ese capital no es suficiente, pues obviamente para obtener una casa, tener familia, hijos, etcétera. O sea, realmente es muy poco el capital que se ingresa con una preparación a nivel bachillerato. Entonces, vamos, o sea, no estoy diciendo que un salario de licenciatura sea mucho mayor, pero tal vez ya sea el doble. Y con el tiempo y la experiencia, pues sea un poco más. Entonces, bueno, el nivel individual, personalmente yo considero que pues obviamente si uno tiene una licenciatura pues tiene un mayor beneficio en cuanto al ingreso. Como deber ciudadano, pues más que nada son las bases para poder calificar, por así decirlo. Un ejemplo, si yo quisiera calificar un político y simplemente tengo un bachillerato, en ningún momento se me enseñó o algún tipo de razonamiento pues para poder calificarlo como tal, para saber si su deber ciudadano está bien o mal, porque simplemente yo no tengo uno todavía bien formado. Entonces es más como el acceso a la información de calidad lo que sientes que te haría falta. Exactamente, vamos, hoy en día información hay por todos lados con el internet, pero desgraciadamente no sabemos cuál es una fuente pues digna, bien fidedigna para poder buscarla como tal. Hay quien dice que un título universitario no garantiza un bienestar social. Evidentemente, como te comenté en un principio, nada me garantiza que estudiando una licenciatura yo ya tenga un salario digno, pero el simple hecho de tenerla pues ya te ayuda hasta cierto punto, digamos, a encontrar una mejor fuente de ingresos. Si no es por un lado, pues a lo mejor es por otro, pero pues ya es una forma de calificar también hasta cierto punto. Simplemente cuando uno va a pedir una entrevista de trabajo, pues te dicen que si tienes el bachillerato, pues no, que necesitas todavía un nivel más alto, un nivel de licenciatura. En la actualidad se han creado diversos programas que buscan apoyar al alumnado, becas, escuelas multiculturales. Sin embargo, la deserción y el rezago educativo siguen siendo problemas graves. ¿Qué crees que hace falta para mejorar, para avanzar en estos campos? Pues yo diría que en el caso de las becas, pues sí es cierto que hay una gran cantidad de apoyo, por así decirlo. Sin embargo, como tal, considero yo que no está totalmente dirigido a las personas abarcando un gran fondo, por así decirlo. La mayoría de las becas pues son para mujeres, por ejemplo, con hijos, ¿no? Mamás solteras. Pero claro, también hay papás solteros o padres de familia que intentan terminar el estudio para apoyar a la familia finalmente. Entonces, yo diría que por lo menos ese punto sí estaría bastante interesante que se abarcara, que si se comprobara de alguna manera que un hombre como tal tiene una responsabilidad con un hijo, tanto como una madre lo tiene, soltero en todo caso, pues estaría bien que se le diera el apoyo. Finalmente creo que algo que se busca en este país desde hace mucho tiempo pues es una forma de equidad y de igualdad. Entonces creo que sería pues un punto bastante favorable. Y como otro punto pues es obviamente digamos el que los fondos no son dirigidos de forma correcta. Tengo un hermano que está a nivel preparatoria, el cual tendrá unos 6 meses que pidió la beca. Le dijeron que sí, que se le iban a dar, pero llevan 6 meses y todavía no se ve nada del trámite de la beca, simplemente no le han dado una respuesta como tal. No es ni sí ni no, simplemente no hay una respuesta. Entonces yo consideraría que a lo mejor hay hasta cierto punto una corrupción ahí que no se ha abarcado de forma correcta, por lo tanto pues aunque sí hay mucho programa, probablemente no se vea el apoyo. ¿No está dirigido al sector correcto de la población de alguna forma? De alguna manera. Comprendo. Y nuestra última pregunta.
La UNESCO establece 3 elementos para definir una educación de calidad: el respeto a los derechos de las personas, la equidad en el acceso, procesos y resultados, y por último, la pertinencia en la educación. ¿Puedes afirmar que tú has tenido una educación de calidad? Mira, en muchos puntos sí la he tenido. He tenido muy buenos profesores a los cuales respeto mucho, pero desgraciadamente también he tenido profesores pues no tan buenos. Vamos, en la secundaria yo tenía un profesor que llegaba, copiaba el pizarrón y teníamos 50 minutos para copiar lo que él había puesto, que si acaso eran 5 renglones, y hacer un dibujo. La misma evaluación era acerca del concepto que te acababa de dar. Entonces, como tal, que tú me preguntes hoy en día si recuerdo algo de esa clase, en cuanto a nivel de conocimientos, no recuerdo nada. Recuerdo lo que hacía el profesor para calificarnos, que simplemente era evaluarnos con el concepto, y el examen era repetir el concepto. Más que nada era memoria, más que conocimiento. Entonces, por un punto, pues como te digo, sí he tenido muy buena educación de calidad en algunas materias, pero no en todas exactamente. Pues, tal vez sea cuestión de la escuela, pero vamos, la materia que yo te estoy mencionando, la cual me fue mal, pues era ética. Y en México la ética es muy importante, sobre todo hoy en día. Finalmente creo que es un punto que sí es bastante favorable. Digo, a lo mejor mi problema fue ética, pero a lo mejor el de algún otro compañero, estudiante, pues fue matemáticas o español o química. Entonces, pues yo diría que habría que ver qué es lo que está pasando, porque algunos profesores sí lo pueden hacer y porque otros no. ¿Cuál es la formación de estos? Exactamente, o sea, si los dos recibieron la misma formación pedagógica para darlos a los alumnos, o si uno tuvo alguna preferencia o alguna escuela mejor dotada con el conocimiento para poderlo impartir. Comprendo. Y en cuanto al factor de identidad, ¿sientes que la educación que se te ha dado te ha permitido mantener tu identidad, tu cultura, tus costumbres, tus creencias? No del todo, yo creo que cada vez que uno va a la escuela y aprende algo, pues simplemente la cultura ya va cambiando. Simplemente pues porque aprendes cosas y eso te hace razonar de forma distinta. Y más que razonar te hace entender las cosas de otra forma. Entonces yo creo que sí cambia mucho la cultura individualmente de cada persona. Nadie es igual después de haber recibido una clase por desarrollo sustentable si hablamos de reciclaje y de los problemas que le causa al planeta. Comprendo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Miguel, y de verdad te deseamos la mejor de las suertes para que pronto puedas regresar. Al parecer, los jóvenes reconocen el esfuerzo del equipo docente, aunque identifican sus faltas al cuestionarse cuál es la diferencia entre un buen y un mal profesor. ¿Qué educación llevan? Reconocen en su formación deficiencias, pero aceptan que les han ayudado a construir su identidad. Además, son conscientes de las desigualdades y la exclusión en la educación. Incluso manifiestan que la falta de su desarrollo profesional afecta a su ejercicio ciudadano para apropiarse del cambio. ¿Qué tan cierto es? La formación ciudadana es un proceso que solo puede darse desde lo colectivo. Las instituciones educativas aportan saberes para la construcción de ciudadanos responsables y participativos. Por lo tanto, al disminuir las oportunidades educativas, las convertimos en fuente de problemas sociales, desigualdades y exclusión. Como ejemplo, podemos observar el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, que realizan marchas y diálogos con autoridades buscando obtener un método de ingreso indirecto a las universidades. Otra consecuencia interesante es la reproducción de la exclusión social. Al respecto, Palmeros y Pérez afirman: aquellos alumnos cuyos progenitores tienen un nivel de educación medio, al parecer poseen un riesgo mayor de deserción con respecto a los que sus padres, ya sea uno o ambos, tienen estudios universitarios completos. Al parecer, la pobreza es una condena. La desigualdad, la pobreza, la exclusión y las oportunidades educativas afectan a la participación ciudadana, el compromiso social y la construcción de la identidad. Revisemos una posible solución. No se trata de realizar una educación que rompa la tríada sociedad, educación, cultura.
La educación siempre debe permitir la integración social del individuo a su contexto. La idea es reconocer las características de la sociedad, respetar las formas culturales y dar una educación significativa, que permita la valoración crítica de dicha triada para su consiguiente mejora. En nuestra sociedad son innegables los avances en la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC. Estas se han introducido en la educación buscando resolver las grandes ineficiencias de los sistemas tradicionales de enseñanza, y de paso, se ayuda a la formación de ciudadanos en el uso de las TIC para su inserción a un mundo más actual. Antes de empezar a discutir las bondades de las TIC en la educación, quisiera hacer énfasis en qué consiste llevar las TIC al aula. De ninguna forma se limita la inserción de los equipos dentro de las escuelas para erradicar el analfabetismo digital. Deben permitir la formación de nuevas realidades virtuales que posibiliten el establecimiento de conexiones, espacios de comunicación que propicien el intercambio cultural respetando la cultura escolar. Estas TIC han permitido la aparición de nuevas formas de aprendizaje realizados a través de distintas modalidades de formación, ofrecidos en formatos electrónicos, conocidos como e-learning, que se ofertan a bajos costos y brindan proximidad y flexibilidad a sus usuarios. En la actualidad, las de mayor auge son aquellas que ofertan licenciaturas y maestrías. A tal punto ha llegado este boom que la SEP lanzó su propio e-learning, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Oferta 15 licenciaturas y 7 ingenierías. Los sistemas e-learning permiten abordar cualquier temática de formación, en cualquier ámbito, de cualquier aplicación o cualquier trama de edades de los usuarios, facilitando el acceso a la educación que no les facilitarían las instituciones locales o bien su salud. A contraposición, el uso de las TIC también genera una serie de riesgos, como los cambios generalizados en la población sobre la percepción del tiempo, el espacio y los códigos de comunicación. Rompen los límites jurídicos e identificativos de la nación, ya que de alguna forma ocupa el espacio del sistema reglado de enseñanza circunscrito al Estado. Ejemplifico. Si el Estado deseaba formar la unidad nacional, modificaba el currículum oficial dando el enfoque deseado, pero como el sector privado ha tomado terreno en la educación, esta forma de control se ve limitada. Otro factor en contra de las TIC es el exceso de información, que dificulta su crítica, o la formación de una subjetividad social. Además, el surgimiento de una nueva forma de discriminación social, quienes cuentan con los recursos para acceder a esta tecnología y quienes no. Lo anterior no significa que podamos dejarlo todo en manos de las TIC. Se deben complementar con un cambio en la concepción de la educación. Pasemos de la integración a la inclusión en la educación. Cambiemos las escuelas y sus prácticas para que sean capaces de atender la diversidad de alumnos y eliminar los diferentes tipos de discriminación que tienen lugar en ella. Desterremos la pedagogía de la asimilación, abandonemos la idea de la homogenización cultural a favor de la cultura dominante e introduzcamos la pedagogía centrada en la diferencia. Reconozcamos que la diferencia es lo normal, instaurando procesos colectivos de negociación para que la igualdad sea un producto de consenso social y no de imposición externa. Transformemos a nuestros maestros, capacitándolos para lidiar con realidades multiculturales dentro del aula, formándolos en la pedagogía del juicio moral y el trabajo en equipo. Reinventemos los contenidos curriculares para que sean acordes a las necesidades culturales de cada comunidad y la educación deje de ser preventiva, cambiando el «esto te va a servir algún día» al «esto sirve para». Al disminuir las desigualdades en la educación, evitaremos la exclusión, se disminuirá el rezago y la deserción escolar en todos sus niveles. Propongo resolver los problemas de educación con educación. La idea no es nueva. Diversos autores la defienden. Emilio Durkheim afirma sobre la educación: permite al individuo desarrollar aquellas capacidades y habilidades que precisa una sociedad para existir o desarrollarse.
Dewey contempla la educación como la participación del individuo en la conciencia social de la especie, y Paul Nathorp declara la educación como esencial para la formación cultural de la voluntad y persigue la socialización más profunda del ser humano. La educación está condicionada, al igual que la vida social, a la educación adecuada al individuo que ha de formar parte de ella. Por lo tanto, al cambiar la educación, cambia la sociedad y se abre la brecha al desarrollo. Para concluir, quiero reconocer que si se desea una educación intercultural e inclusiva, se deben partir de una educación multicultural e integrativa. México se encuentra en este segundo panorama, consecuencia de su preocupación y trabajo arduo sobre el sistema educativo. Hay que trabajar todavía sobre las desigualdades y ir erradicando la exclusión, pero llevamos un gran avance. Sigamos invirtiendo en educación. Recordemos la idea de Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. El desarrollo, el bienestar social e individual solo se puede alcanzar con educación.